Este podcast sí brilla. Bienvenidos a la edición de esta semana. Yo soy Diana. Estoy aquí con mi compañero Diego. Yo soy Diego, me puedes encontrar en redes sociales como @depicurio. Y bueno, yo soy Regina, puedes encontrar en Twitter e Instagram como Cocokiri. Y bueno, el tema de esta semana es la época medieval, vasta temporalidad, de la cual podemos decir muchas cosas. Todo puede ser tratado. Exacto, pero antes de entrar en eso, vamos a hablar un poco de los temas de la semana, también porque hemos estado muy ausentes, no brillando, como siempre. Exacto. Entonces vamos a recapitular, ¿no? Un poquito qué ha pasado. ¿Qué ha pasado en varios temas, ¿no? Primero nuestra sección estrella, que es la de los memes, y después como todo lo demás. También en materia de historia han pasado varias cosas con los archivos en el mundo, ¿no? Y de política. Entonces, ¿cuál es el meme, Regina? Dinos por favor. Bueno, yo tenía desde la semana pasada el meme de la semana, pero ahora con todo esto y el mundo de internet. Ya se nos empalmaron dos, ¿no? Exacto, Sí. Entonces el primero del que voy a hablar fue el de Arenita. No, hombre, no, todo un meme, ¿no? Del capítulo en el que hiberna, ¿no? Sí, exacto. Y yo me acuerdo que le empiezan a quitar el pelaje, El pelaje, ¿no? sí. Sorpresivamente creo que ha sido de los pocos de los pocos episodios que sí he visto de Bob Esponja. ¿De verdad? Ajá. No, Es un buen episodio, ¿no? Son de los primeros, sí, las primeras temporadas, Ajá. entonces sí era muy bueno. Creo que podría casi afirmar que todo el mundo lo vio. Sí. Casi. No, ¿sabes cuál me gustó un montón? El de los hotcakes, ¿no? Mi mamá ya es domingo, ¿no? Así que ponen tu mamá dormida a las 7 de la mañana en domingo. Tú, mamá, quiero hotcakes. Sí, estuvo bueno. Yo vi muchos históricos, por así decirlo, Uh-huh. que le ponen así Arenita, que es Hitler, y luego así como todo los soldados alemanes como My Führer ya entró, Rusia, Alemania, ¿no? Sí. Y el otro es y el otro que es Michael Jackson, ¿no? Sí, que ahora ya no se llama Yo Michael no Jackson. entendía nada, me sentía así un analfabeta digital. Ay, no, el Ayuwoki. Bautizado por internet. Por ¿no? internet, sí. Que al principio, bueno, así lo ves primero y como que no dices, ok, qué raro, sí sabes que es Michael Jackson todo desfigurado. Ajá. Pero hace poco que me puse a investigar esto de, pues, ¿por qué viene esto? Ya vi que viene algo más oscuro, que es un video que pues alguien disfrazado con esa máscara, pero la gente lo tomó más de risa que supongo que el propio origen. Pues sí, ¿no? Y ahora... Yo había visto que era un video de un robot o algo así. ¿no? Ajá, Que le sí, pusieron, es algo o sea, muy que estaba... desfigurado. O sea, que era un robot que se supone que era Michael Jackson o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero que salió todo feo. Pues esto en relación de que pues ya No sé. lleva como 10 años muerto. 10 o 11 Sí. más o menos. ¿Qué? ¿En serio? Sí, es que no me acuerdo si fue en el 2008 o 2009, que creo que fue en el 2009. No me acuerdo. Sí, ya lleva un rato muerto y aún regresa a nosotros como Ajá. en aquel video musical de Thriller. Ah. Va a seguir regresando porque aparte parece que ahora está como... Este meme está mutando de forma extraña. Sí. Entonces parece que se está convirtiendo en un tipo de creepypasta, ¿no? Sí. Y se está fusionando con Momo y o sea, me Es recuerda como- un montón a Obedece a la Morsa. Exacto, yo también pensé esto como lo de Momo, porque pues hacía una cara horrible. Ajá. Que, o sea, la recuerdas y dices, ¡ay, qué horror! Pero ya luego le empezaron a poner como un tono más gracioso y eso que, bueno, ya perdió todo el sentido que tenía Sí, en un sí. principio. Pues sí, ha estado muy raro y las redes sociales se han infestado de estos memes, al Sí. menos No, esta lo semana. chistoso es que también yo vi que el Universal o el Milenio sacaron notas Ajá. sobre este meme, El País ¿no? también. Y es como, o sea, ya, ¿qué onda? Muchos periódicos han estado sacando notas de memes, O sea, eso sí lo shitposting, ¿no? he Nada notado más. esa tendencia, no tan fuerte, pero hacen notas sobre eso de repente. Yo lo que pensé es como justo está en este momento que vivimos de transición entre pues sí los lenguajes digitales y los memes y estas nuevas formas de comunicarnos y que sobrepasa, ¿no? O bueno, como que ya no
los periódicos no saben cómo adaptarse a eso. O bueno, no sé, esa fue mi... Sí, por lo menos sí. a estas cosas. Es mi impresión cuando veo un artículo que habla sobre la Yuwoki, ¿no? Es como, ¿por qué el Universal? Parece que están esto? intentando adaptarse Ajá, a esta Sí. forma de lenguaje, ¿no? Sí. Y claro, ahorita me estaba acordando que cuando estábamos hablando de este meme y que tú no entendías por qué se llama Ayuwoki, y es como, bueno, ya por el sé. fragmento de la canción de Smooth Criminal, pero... Ajá, pero es muy raro, ¿no? Es que, y si piensas, es que si no agarras ese tipo de información, no puedes Sí. entender muchas cosas. Ujú. Y aparte, o sea, aparte es como la versión hispanizada, ¿no? Como Ajá, lo que sí. escuchas, ¿no? Ayuwoki. Ajá, sí. Ayuwoki Eni. No, pero bueno. Pues bueno, esos fueron los 2 memes de la Los semana. dos memes de la semana. Pero Ahora, bueno, ¿cuál entonces- es la siguiente, Ah, el pues siguiente tú, titular? Los archivos, ¿no? Ujú. Tú querías... Los archivos, sí, pues se me hizo muy importante, ¿no? Porque justo, pues es parte de nuestra labor como historiadores, pues el trabajo de archivo, ¿no? Y al parecer, al menos yo me enteré de el Papa abrió los archivos cierta parte de los archivos del Vaticano, justo la del periodo de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. cuando estaba Pío XII, Ujú. y justo pues hay un montón de teorías conspirativas, ¿no? Unos dicen que fue como, pues en un intento de querer desviar la atención de todos estos pederastas. casos de pederastía que Ajá. han estado han salido, ¿no? A la luz cada vez con más fuerza. Pero bueno, es indudable que es una parte muy importante de la historia del mundo, y que tengamos acceso ahora sí a este tipo de cosas. Justo uno de los grandes como mitos entre los historiadores de este periodo es que hay una carta que Hitler le manda al Papa, Ujú. ¿no? Y que es una carta muy importante, todo el mundo dice, pero pues no sabemos si en realidad la van a dejar ver, ¿no? Esa pues es claro, la otra es lo que te iba a cuestión, decir. ¿no? Y es lo que también estaba pensando de, bueno, lo están abriendo, pero ¿qué tanto te Sí, están que- mostrando o qué ajá. tan censurado está el propio archivo? Sí, eso ya lo sabrán aquellos que se avienten, Ah, que sí. obviamente van a ser como, todo el mundo se va a querer ir a este gran documento, porque aparte lo que se sabe es que se recibió, o sea, sí hay una carta de recibido de este documento, ¿no? Pero nadie ha visto la Pues carta, nada. nadie sabe qué contiene, ¿no? Y dicen que fue determinante. Me Entonces, imagino. pues seguro todo el mundo va a buscar esa carta, y a partir de ahí vamos a hacer juicios, ¿no? Si nunca se encuentra, pues entonces vamos a decir, entonces sí deslactosaron el archivo, ¿no? Sí, o también que pues el propio acceso yo creo que ha de estar ahorita muy restringido, o sea, no es como que yo ahorita pueda llegar y decir, déjeme consultar su archivo, no, es todo un trámite. Sí, es todo un probablemente, trámite. sí, Aparte, bueno, que hay partes del archivo del Vaticano Ujú. que están fotocopiadas y que puedes acceder desde archivos de la ciudad. Ah, Ujú. oh, Eso es algo interesante. no sabía. Hablando de archivos, bueno, hace poco salió esto de que también abrieron los archivos del CISEN. Para quienes no sepan, el Yo no sabía. CISEN fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y es toda una institución de espionaje, ¿no? Del Estado Ujú. mexicano, del siglo, bueno, en el siglo pasado. Ajá. Pero es impresionante, o sea, quién sabe qué tantas cosas hay ahí, pero la conclusión a la que se ha llegado, y por algunos comentarios que han hecho, pues investigadores, historiadores e incluso gente que trabajó en el CISEN, es como finalmente todos estábamos siendo pues espiados, ¿no? Ujú. O sea, esto de que en la época de los celulares estamos siendo ¿Registrados? observados, no, o sea, desde antes, ¿no? Ujú. Y justo lo comentaba con mi papá, y me dio, bueno, me hizo mucha gracia, ¿no? Que él estaba así como todo, ¿y qué tal que hay un archivo mío ahí, ¿no? O sea, bueno, una carpeta de investigación, y seguro, porque, o sea, bueno, su papá seguramente está ahí, porque era comunista, y luego él también me contó que en la universidad Ujú, tenían un taller de cine de arte, ¿no? ujú. En la Facultad de Química, y que llegó ahí un tipo así como pues a participar en el taller según, pero todos lo ubicaban como pues ¿Un un espía? infiltrado, ajá, como un No. espía, y dice que en una ocasión
se fueron a chelear con todos, incluido este tipo, y pues al final les soltó la sopa. les confesó, ¿no? De que él era del CISEN y que los estaba observando, lo que sea. Ahorita, pero pues ellos que no estaban haciendo nada, ¿no? Estaban comentando películas y nada. Ya, es que ahorita que mencionas esto, estoy leyendo un libro que se llama Amuleto, de Roberto Bolaño, y justo hay un fragmento de esta chica que está contando su historia, que dice, no, pues aquí había un italiano que dice que va a ir a Cuba a entrevistarse con Fidel Castro, que no sé qué, pero que antes de entrar a Cuba, pues lo estaban investigando y ya esta chica hace una reflexión de, bueno, o sea, íbamos al teatro, él y esta otra chica y yo, y no prestaba atención hacia la obra que estaba pasando, sino más bien de la gente que estaba ahí alrededor de nosotros, y que llega a la conclusión de que todos eran infiltrados, de que lo estaban espiando a él. Entonces también, o sea, eso es como el impacto que puede tener. Y también, pues, esta broma que existe, que también es un meme de como que cada quien tiene su agente del FBI especial que está viendo todo. Sí, no sé, a mí todas estas historias de espionaje me recuerdan a aquella anécdota que nos contó Espriu. Ah, sí. Roberto Espriu, ¿no? La voz de Mr. Satán. Que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Y que nos decía algo que me impactó mucho, ¿no? Que cuando el 68, o sea, sí había gente del gobierno y de Estados Unidos también observando a estos estudiantes rebeldes, ¿no? Uh-huh. Y pues son cosas que al menos yo, bueno, ya ahora sí me lo imagino, pero pues quizá antes no me imaginaba, ¿no? Decía, bueno, esto del espionaje me suena más bien novelesco, ¿no? Sí, y ahora resulta que probablemente todos tengamos nuestra carpeta. O incluso, o sea, cosas que te dices, ay, ¿por qué van a estar espiando a estos jóvenes? Ajá, en un taller de cine. En un taller de cine en la universidad, ¿no? O sea, ¿qué podrían hacer? Y propaganda te das cuenta comunista. De que en todo, ¿no? Tenían oídos en todas partes. Sí, es la expresión máxima del brazo del gobierno, ¿no? Sí. ¿Y sabes si, o sea, qué tanto del archivo van a abrir o nada más en general? No me he metido realmente como a ver bien cuánto del archivo, pero según yo es así. Es que imagínate, o sea, se abren nuevas fuentes. Y pues justo del 68, ahora que lo mencionas, todo lo que puede salir. Sí, del 68 puede salir mucho, ¿no? Ya veremos de nueva cuenta qué se va a hacer. ¿Este archivo tiene todo claro, o pues sí, ¿no? solo como la selección y bueno, del gobierno? Un poco siguiendo con la línea de espionaje, pero ya no de archivos. No sé si vieron la noticia de la compañía de Huawei que está demandando a Estados Unidos. Yeah. Sí. Justo por lo mismo, ellos, la compañía que es China está demandando de que Trump ha mandado espías a la compañía, entonces no sé. Pues es que ha sido este evento, creo que o toda esta situación con Huawei se adscribe a la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, ¿no? Bueno, al menos así la han llamado los medios de comunicación. Ya después sabremos si en realidad fue una guerra como tal, pero lo que es cierto es que han tenido muchos conflictos, ¿no? Y ya llevan un tiempo, Estados Unidos intentando sabotear a Huawei, ¿no? Ajá. ¿Sabes cómo yo lo veo? Ahora como los nuevos imperios económicos, porque está por una parte Estados Unidos, como siempre, pero que la nueva potencia es China. Ahorita está en todo, Sí. El caso que más risa me da es como Uber ha sido ahorita desplazado por Didi, que Didi es una compañía china. No, y parece que... Sí, desde hace años ya se ve como esa tendencia. Sí, ¿no? Que parece que ahora las guerras se van a pelear como entre grandes empresas, ¿no? Ya veremos ahora como los soldados de Coca-Cola contra los de Pepsi. Algo que estaba leyendo el otro día también, o sea, esto de las peleas comerciales, o más bien... no peleas comerciales, pero en Netflix, o sea, que el público más grande, obviamente, o sea, es como China y América Latina. Ajá. Y que por eso también están sacando muchas series y muchas películas mexicanas y chinas. Y no sé si se han dado cuenta de eso en lo que ven, ¿no? Sí. O sea, que están sacando
o sea, por ambas partes, muchas películas y muchas series. Sí, sí he visto esa tendencia en Netflix de, pues hay más series latinoamericanas y también, bueno, no propiamente chinas, pero asiáticas, o sea, japonesas, coreanas y... Sí, a mí me parece que, no sé, tengo la creencia de que culturalmente la capital como cultural de nuestra época es Corea del Sur, ¿no? A mí me lo parece. Órale. Porque justo mucha de la cultura que nos llega ahora es de Corea. Asiática es coreana y tiene una influencia como muy grande, ¿no? Toda la cultura asiática, ¿no? El K-pop, estos doramas, ¿no? Los doramas que son los que he visto en Netflix, que están ahí. Y que, bueno, solo como dato curioso y chascarrillo, hicieron uno de estos grupos de K-pop, creo, hizo una versión de una canción de Luis Miguel. ¿En serio? Sí, sí. Salen con... La de... Si no supiste amar, ¿verdad? Si no supiste amar. Y salen con unas pelucas muy extravagantes. Ajá, que hacen la reinterpretación del video. O sea, ves a Luis Miguel con su chaqueta toda negra y su peinado. Y sí vi la imagen así del coreano con el mismo peinado, pero como de señora. Ajá, sí. Ha estado también esos memes han estado muy buenos. Muy buenos. Pero bueno, esos pertenecen más bien a la parte de de estas mujeres, ¿no? Chavas, niñas que... sí, pues que se ve tienen su parte generacional. del internet, ¿no? Pues que es la población que va enfocado y por alguna y que también ha mostrado mayor interés, por eso sí, yo también he visto la exportación o importación, no, exportación de K-pop, que ya ha sido algo más normalizado, por así decirlo, que es lo que decíamos hace unos capítulos sobre el anime, que ahorita ya está como que más socialmente aceptado que antes. No, y es muy consumido, ¿no? Sí. Sí. Pero, entonces, ¿cuál es el tema? De nuevo, recuérdanoslo, Regina. Bueno, el tema sigue siendo el medievo. El medievo. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues, bueno, a mí me gustaría hablar de una escritora más bien poco conocida. De hecho, yo la conocí hace poco, que se llama Christine de Pizan, que vivió en... 1364 a 1430, y es una escritora muy reconocida del siglo XIV. Su padre perteneció a la corte de Carlos V de Francia, y este monarca le otorgó a su padre, que se llamaba Tomás de Pizan, pues grandes favores, ¿no? Porque el padre de esta Cristina era médico, era asesor, era astrónomo y consejero del rey, y también daba clases en la universidad en Italia, ¿no? Antes en Bolonia. De hecho, o sea, ellos vivían en Italia, o sea, bueno, la familia de Cristina, y el rey manda a llamar a su padre a la corte francesa. Y entonces esta Cristina tuvo como mucha oportunidad, también gracias a su padre, que la alentaba en educarse. Aprendió latín, aprendió filosofía, teología, también se instruyó en las ciencias. A los 15 años se casó con alguien de la corte, que era secretario del rey. Y después, o sea, en esta etapa de su vida, pues todo iba de acuerdo como al plan, ¿no? Y todo, o sea, la corte de Carlos V pues era como muy amena. Ella tenía como muchos, pues sí, como privilegios, también con la persona con la que se casó, pues las redes eran impresionantes. Sí, pues sí. Pero luego, pues pasan una serie de, pues, tragedias, podríamos decirlo, ¿no? Muere el rey, o sea, cambia la corte, también muere su esposa, muere su papá, y ella se queda a cargo de su familia, ¿no? De su mamá, de sus hermanas, creo que también de otras sobrinas. El caso es que ella decide tomar las riendas de la familia y se pone a escribir, y es muy exitosa. O sea, y creo que es como, bueno, lo que he leído sobre ella es que es de las primeras mujeres en Europa, por lo menos, que vivió de su pluma, ¿no? Y que además fue muy reconocida. Y bueno, escribió sobre diferentes temas, ¿no? O sea, sobre política, sobre acontecimientos de su época.
Y bueno, por lo que es más conocida es escribe por los derechos de la educación de la mujer. Hay una controversia muy importante que se llama la controversia además, ¿no? O sea, bueno, el caso es que es un cuate en la universidad, no me acuerdo de la universidad, pero bueno, el caso es que... Es una universidad francesa, ya. Pero de donde salieron los papas y así. Um, O sea, de esta época. Pero bueno, el caso sí. es que, pues sí, un erudito, podría decirse, Ajá. escribió un libro ujú. que fue, se llama La novela de la rosa, ¿no? Roman de la Rose. Ajá. Y entonces, en esta novela, pues señor critica mucho a las mujeres, ¿no? Y dice como, pues no valen la pena y son ¿Pa' tontas. qué? Ya Ajá, sé. exacto. Ajá. Pues claro, de la Universidad de París era este cuate. Y entonces esta Cristina, pues él escribe una réplica y es así, se arma toda la controversia porque están los dos bandos, ¿no? En los que, pues los que dicen que están a favor de la educación de las mujeres y los que no. Pero ella tiene pues muchos contactos también por la corte, sí. por su pasado. Y es apoyada por los reyes, o sea, tanto la rey tanto la nobleza, tanto, ¿no? por la nobleza, tanto el rey como la reina la apoyan, ¿no? Ajá. Ya. Y después, ya como muchos años después, cuentan que ella estaba viviendo en un convento y se entera de Juana de Arco, ¿no? O sea, que Ajá. Juana de Arco había salvado a la ciudad de Orleans, Sí. pues sí, que en un hecho insólito, después de no sé cuántos meses de asedio, lo libera así como en semanas o días, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ella le escribe como una obra a Juana de Arco, ¿no? O sea, como, ujú. pues sí, una manera de ¿Una oda? honrarla, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Pero bueno, la obra más famosa que tiene se llama La ciudad de las mujeres. Y en esta obra habla de una ciudad ideal Ujú. en donde viven las mujeres, ¿no? Como ciudadanas. Ajá. Y donde desempeñan estas mujeres todo tipo de labores. Y lo interesante es justo algo que plantea, en donde para construir esta ciudad, o sea, porque desde los cimientos, ¿no? Dice, para construir la ciudad tenemos que deshacernos de todos los prejuicios que tenemos sobre las mujeres que han escrito los hombres sobre ellas, ¿no? Entonces, para hacer la ciudad primero hay que barrer con eso y luego ya construir los cimientos. Y bueno, hay tres personajes, podríamos decir personajes principales, que son mujeres, que son la razón, la rectitud y la justicia, ¿no? Hay que recordar que Cristina se formó pues con la literatura clásica, Ajá, podemos sí, sí, decirlo. evoca Entonces, mucho eso, ¿no? Exacto, entonces retoma como estas cosas para decir pues que otra realidad es posible, ¿no? Podríamos decirlo. Entonces es muy interesante. Sí, es muy interesante y Sí. parece, a nuestros ojos parecería que este periodo es, aparte de ser muy largo, pues es un periodo oscuro, ¿no? Sí. Y un periodo en el que abundaron enfermedades, penas, Tragedias, ¿no? Y que miserias. todo el mundo piensa ahora que es un periodo en el que la cultura se estanca, ¿no? Ujú. Justo vemos en estos casos ahora que no sucede eso, ¿no? Que en realidad Europa sigue y en realidad pues siguen floreciendo las artes, ¿no? Ujú. Y bueno, también esto de las mujeres, que es increíble porque uno pensaría que todas estas ideas se consolidan ya hasta mucho tiempo después, ¿no? Sí. Y justo esta mujer en 1400 está hablando de eso, De los derechos de la increíble, mujer. ¿no? Sí, o sea, No hay nada nuevo ajá. bajo el sol. Pero además es curioso porque ahora que mencionas eso, o sea, justo en la Ilustración es más o menos cuando se empieza con este discurso de la Edad Sí. Media, ¿no? La edad, Sí. pues oscura, que no se sabe, bueno, que tuvimos un atraso impresionante y ahora estamos en el siglo de las luces, ¿no? Sí. Y también ahí en la Ilustración es cuando empiezan como las historias del feminismo, ¿no? O sea, dicen Ajá. como, claro, después de la Revolución Francesa, ¿no? Ajá. Y todas estas mujeres que salen a hablar por sus derechos, o sea, por lo menos los cursos institucionales que yo he tomado
sobre feminismo empiezan desde ahí, ¿no? Ahí. Pero vemos que Christine de Pizan estaba escribiendo desde hace un buen, ¿no? Y sí, desde el siglo XIV. Sí, entonces, claro. Que ahorita es un interesante ejercicio viendo que mañana es 8 de marzo. Yo no la conocía, no tenía ni siquiera la menor idea de que existía ese libro, entonces es muy... está muy padre. Y también, Sí. al parecer, el manuscrito de este libro es uno de los, o sea, que tiene las ilustraciones más bellas también, ¿no? O sea, es muy conocido por eso, no solo por el contenido, sino porque tienen un nombre, pero, o sea, justo ¿Los ¿Grabados? los grabados Ujú. son bellísimos. Y de hecho, si se meten a la biblioteca del Congreso Ajá. y buscan Christine de Pizan o feminismo, es como lo primero que les sale. ¿De verdad? Ajá, y pueden bajar el manuscrito y verlo. Y Sí. no entenderlo quizá porque está en francés Ajá, antiguo Pero irte directo Pero hacia bueno, esos sí, libros los siempre grabados. son Sí, son increíbles. ¿no? Ajá, estéticamente es muy bonito. Estéticamente es muy bonito. Bueno, ahora que recordamos esto o que traes esto de las mujeres empoderadas, me recordó a una emperatriz china muy maltratada que se llamaba Lui Bang, Ujú. que creo que es en estos periodos, ¿no? Como por estos años, no sé si son contemporáneas, pero por estos años, esta mujer se queda sin esposo, se queda sin emperador y ella asume el gobierno del Sí, cierto. imperio. Y es maltratada, pero a más no poder por los... Pues por la corte. Por la corte y por los que siguen las ideas de Confucio, ¿no? Ujú. Porque justo algunos historiadores dicen que estos personajes, que estos confucionistas, Confusión. creo Creo no, que no sí. sé no sé muy bien, pero esta gente que seguía las ideas de Confucio, justo eran demasiado machistas, ¿no? Al menos así los apuntan y dicen que le empiezan a decir o a apuntarla como asesina, como aquella que acabó con la familia de su esposo para hacerse con el poder. También Y la es toda planteaban mentira, como ¿no? incompetente para el gobierno. Incompetente y sí, para el gobierno, pero en realidad algunas de las batallas las gana ella, Sí. siendo emperatriz, y ahora la historiografía china le está volviendo a desempolvar y está diciendo, ¿saben qué? Esta era una de nuestras grandes emperatrices que supo llevar el gobierno de su dinastía, ¿no? Entonces, pues sí es muy interesante cómo hasta ahora estamos desempolvando a estos personajes, a estas mujeres que hacían cosas como, pues sí, como esta mujer, ¿no? Que hablaba Como ya Christina de Pizan. como Christina de Pizan, que ya hablaba de la ciudad de las mujeres, ¿no? Ajá. De la emperatriz, que era una De la estratega, educación de las mujeres. de también, la ¿no? educación Ajá. de las mujeres, de la emperatriz como estratega, ¿no? Sí. Como gobernante. Como gobernante, cuando en realidad pensamos que justo Es todo reciente ese esta periodo es liberación, reciente, ¿no? Y ¿no? que todo ese periodo estuvo lleno como de desprecio total de la mujer, y que la mujer nunca tuvo en realidad, nunca se apropió de esos espacios, cuando en algunos casos sí sucedió. Bueno, ¿no? o sea, sí, es cierto que yo pienso, o sea, estos casos igual estamos hablando como de gente privilegiada, ¿no? Ajá, De la sí, sí, élite sí. que logró, quizá por cuestiones, pues De su contexto. Ajá, de su contexto, llegar a ese Ujú. punto, ¿no? Pero yo creo que sí es importante decir que, o sea, no es como que, entonces porque existieron estas mujeres poderosas, Sí, no. entonces no, el Todas mundo, eran, no. el mundo ya había empoderado a las mujeres, No, ¿no? no, para nada. No, para nada, o sea, y además, o sea, creo que yo creo que la batalla ha sido extensa, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que apenas estamos empezando a lograr esta... No, y a ver toda la lucha, ¿no? Ya no nada Sí. más de periodos recientes, sino ya de los Sí, sí, largos sí. procesos, ¿no? Sí, que Y- tiene que ver también con la nueva visión de la historia también, Ajá. ¿no? O sea, que apenas el siglo pasado empezamos a voltear a ver a los que no tenían voz, ¿no? Exacto. A los, o sea, sí, que siempre es como, sí, niños, ancianos, mujeres, Ujú. obreros, o sea, claro, o sea, como voltear a ver a todos aquellos que no son, una nueva historiografía. a todos los que Que no no son pertenecen a la recordados. élite, ¿no? Ujú. o quienes no escribieron la historia. Más Sí, bien sí. hay que buscar
estos indicios o vestigios, ¿no? Sí, Pues no. ahorita que mencionan, ya cada quien menciona un personaje, yo también no sé si han escuchado de la leyenda de la papisa Juana, que, No. Ah, claro. ajá, que es Sí. pues la plantean como la primera mujer que fue papa, más o menos como en No el sabía. 855 y 857. La plantean como una leyenda, pero porque, bueno, de hecho sacaron una película que se llama La Papisa. Ah, sí, la he visto, no pensé que fuera real. Pero ajá, dicen que, o sea, que fue por ser mujer, busca la mejor forma de olvidar a alguien es borrándola de la historia. Bueno, la iglesia católica Ah, siempre lo ha además, hecho, ¿no? además. Sí, Me exacto. gusta como esa parte, ¿no? Lo que no me gusta es apócrifo, así que... ¿no? Pero que, ajá, fue una mujer que también se hizo pasar por hombre, justo para poder entrar a este mundo Increíble. pues eclesiástico y todo esto. Entonces, creo que yo también hace unos años fue que me enteré de su existencia. Ujú. Y luego llegas a pensar así como, ¿cómo que existió una mujer papista? ¿Por qué nadie sabe sobre eso? Sí, además que son cosas importantes, ¿no? O sea, Ajá. que cambian la manera en que ves el mundo. O sea, Sí. yo me acuerdo cuando me contaron lo de Rosalind Franklin, Ajá. esto de la doble hélice del ADN, Ujú. yo me quedé así como, ¿qué? O sea, ¿por qué no me cuentan esto cuando estamos hablando del descubrimiento del ADN, ¿no? O sea, porque Ajá. siempre es como, sí, Watson y Crick, lo que sea, y ya, carpetazo, ¿no? A lo que sigue. Sí, Pero estas cosas actividad. son importantes, ¿no? Sí. Porque hablan de la sociedad, de cómo nos relacionamos unos con otros, o sea, y bueno, creo que las nuevas generaciones lo están, no sé si, o sea, que están logrando como hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Como más abiertamente y empaparse de estas nuevas historias que están saliendo. Pues sí, es muy, muy nutritivo, ¿no? Como esta nueva revisión de la historia, ¿no? Y ver que estos eventos como de descubrimientos y estas cosas, pues no están conformadas solamente por hombres, ¿no? Sino que también hay la intervención obvia, ¿no? Porque, pues, ¿cómo podríamos pensar que las mujeres se mantienen ajenas a todo, ¿no? Sí, como si fueran ¿Cómo unos pudimos entes pensar? por ahí, Ajá, sí, pasando como- la historia. Sí, creo es que, raro, o sea, ¿no? para mí creo que siempre va a ser como muy emocionante descubrir Sí, por las supuesto. historias de estas mujeres, ¿no? Que no conozco. Y, por ejemplo, cuando descubrí a Cristina de Pizán me emocioné mucho, ¿no? O sea, porque nada sí. más por el año dije, ¿qué es esto? Así, Por el año, por las ideas. Sí, ¿no? sí, Por era todo. Por la era aceptación novedoso. que O sea, tuvo y por la además corte. saber como que había vivido de su pluma, ¿no? O sea, que Ajá, también. eso también me saca de los esquemas. Sí, bueno, solo como para introducir el tema de Regina, quiero decir que regresemos a la época medieval, a este periodo que ya vimos, no fue tan oscuro, ¿no? Y eso es lo que debemos de tener en Más claro. bien que no fue oscuro. Que no fue oscuro, Ajá. que justamente fue un momento en que floreció la cultura también, ¿no? Que hubieron momentos, obviamente de mucho estrés, ¿no? Por tantas hambrunas, por tantas epidemias, ¿no? Tenemos la epidemia de la más popular, la la que ha dado peste tantas negra. películas, la peste negra. Pues el ¿no? esposo de Cristina murió de la ¿De peste peste negra? Sí. ¿De verdad? Pero ya fue un periodo después como del primer brote. O sea, ya fue. Ya fueron de primer las brotes. Ajá, fue de pequeñas las después. El Ajá. primer brote es en 1300, ¿no? Como principios. Principios de según- 1300, Ujú. ¿no? Y ella ya está en 1400. Sí, ya, o sea, bueno, es como finales de. Ya. Sí, ya es cuando se volvió pues algo recurrente, ¿no? Ujú. Ajá. Y pues sí, ¿no? Justo eso, florece también la gastronomía, ¿no? También a pesar de que se dice que hubieron muchas hambrunas, pues No puedes dimensionar no puedes. la gastronomía medieval. sí, y que también hasta ahora se está nuevamente, ¿no? Regresando a esto de que se está revisando como la historia, las historias que se pensaban pequeñas o poco importantes, como la de la gastronomía, pues se está volviendo a revisar y nos estamos dando cuenta que pues justo es un momento importante para la gastronomía, ¿no? Solo antes de que Regina empiece a hablar de ese interesante tema, quería decir que algo que se me hacía muy interesante en nuestras clases de Europa medieval es este periodo en el que cambia
que hay una microglaciación o algo así, ¿no? Sí. Que desciende la temperatura en el planeta y que por eso empiezan a haber tantas hambrunas, algunos historiadores dicen, ¿no? Sí, Se me hace muy interesante, por las ¿no? cosechas que se destruyen. Y así. Ajá, que se echan a perder, y es pues otra dimensión de ver la historia, ¿no? No nada más como suponer que sí hubo hambrunas, ¿no? Porque Sí. era normal. Sí, y el hombre solo en su camino, ¿no? Sin Ajá. tomar en cuenta como todas estas... Como también el cosas medio que lo ambiente rodean. influyó, ¿no? O sea, ahora sabemos que este descenso en las temperaturas tuvo mucho que ver con las hambrunas, con todas estas cosas que pasaron en la época medieval los europeos, y pues que en el momento en que hay una transformación de la dieta, ¿no? Hay que saber que en la época clásica, pues los romanos, su dieta era más bien basada en verduras, ¿no? Y en frutas, y en este momento los grupos ya más bien nórdicos o de celtas, Ajá. empiezan a incorporar ya, y germanos empiezan a incorporar a las dietas de Europa la carne, ¿no? Entonces es muy interesante. O la papa que salvó a toda Europa. La Bueno, papa que pero salvó a eso toda ya- Europa ya hasta Eso ya- el siglo XV, XVI, Sí. más bien, Sí, eso ya es con más el moderno. descubrimiento de América. De América, ¿no? sí. Pues bueno, yo lo que quise tratar sobre la gastronomía es sobre relaciones de la comida, algunos productos, con las pócimas. Entonces lo que yo quiero, bueno, él va a tratar sobre los afrodisíacos, que la palabra está relacionada con la diosa del amor, que es Afrodita. Que los afrodisíacos son conocidos por la cualidad. Bueno, se pensaba que cuando tú te tomabas un alimento o un platillo preparado con estos productos afrodisíacos, aumentaban el amor y la actividad sexual. Exacto. Entonces puedes pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el medievo? Pues tiene mucho, porque estos platillos o estas bebidas los puedes, o sea, se registraron con parte de la hechicería, que estas pociones las podías conseguir con las celestinas, las gitanas o las brujas. Órale. Entonces, algo que yo encontré, un libro que se ha citado, se llama Clavícula Salomonis, o también traducido como La llave menor de Salomón. Ajá. Es un grimorio, ¿no? Sí, es un grimorio, exacto. Sí, sabía. Que fue utilizado para pues hacer estas pócimas y los hechizos. Ujú. Que bueno, cuando iban las personas a, bueno, el cuento de la Celestina y todo eso, y cuando las mujeres u hombres estaban buscando poder enamorar a las personas, hacer sus amarres. Entonces, les voy a leer un fragmento que encontré que me pareció bastante asqueroso. Léelo, por favor. Esas cosas siempre son bienvenidas. Sí, porque en este grimorio lo que es un recetario también de cocina, porque Sí. te viene padre. cómo preparar esa pócima. Entonces aquí va. Tomad los testículos de una liebre cazada en el tercer viernes de mayo, hígados y sangre de palomas, tostar todo en un horno, hechos polvos, pasar por tamiz, e introducir la comida del deseado, y esperar que haga efecto. Entonces, Ay, Dios mío. Eso siempre se me ha hecho interesante cómo los amarres amorosos están relacionados íntimamente con la comida sangre. y la Con la sangre. sangre. pero sabes que también con todo, o sea, los órganos sexuales, o sea, De los las animales, ubres, ¿no? los testículos y todo esto, Ajá. pero también incluso a otras cosas que se le ha denominado como afrodisíacos son las frutas que están relacionadas como los órganos femeninos masculinos. A que recuerdan a los Exacto, órganos. entonces, Ajá. por ejemplo, el plátano con lo masculino y las fresas con lo femenino, justo por la propia forma que Ajá. tienen. Entonces los platillos creados, o sea, con fresas y plátanos, pues tienen esta cualidad, que bueno, se ha Ajá. descubierto que no Sí, pasa, que no es pero es real. una creencia muy fuerte. Dos ingredientes ha sido la manzana y la uva. Mm. La manzana, pues simbólicamente relacionado con Adán y Eva, el pecado, la lujuria y todo Sí. esto. Y la uva está relacionada al placer, pero porque es sobre la fertilidad y el vino, con Dionisio. ¿Y qué pasaban en las fiestas de Dionisio? Ya, Claro. por supuesto. Las orgías. Exacto. Y también pues en esto, algo que también me interesó pues esta relación como de la comida, los banquetes y el erotismo, también lo puedes ver en Medio Oriente con los harén. Como Ah, estaba, sí. o sea, es una
pues un espacio donde podías ver todas las artes combinadas sí, explotar al máximo el placer. Exacto. ¿No? Todos los placeres al mismo tiempo. Sí, el visual, el musical, el del gusto, el tacto, todo. Sí, que pues entre lo erótico y el hedonismo. Pues es muy interesante, ¿no? Pero pues hay mucha tela por donde cortar. Sabemos que es inabarcable el periodo medieval. Ya tendremos más tiempo para hablar y más podcast, y ya nos iremos entrando en estos pequeños temas que ahora esbozamos, ¿no? La literatura, la gastronomía, los cambios climáticos, la cultura, ¿no? Sí, bueno, yo solo para agregar, ya para finalizar, ahorita me acordé, hace poco estuve en un concierto de música barroca en San Ildefonso, y tuvimos la suerte de que los músicos nos explicaron, ¿no? Las piezas y los instrumentos, etcétera, y algo que comentaron me llamó mucho la atención, porque tenían ahí un instrumento como muy impresionante, que era de la familia de los laúdes, ¿no? Y nos explicaban que había laúdes en la Edad Media que venían de Oriente, o sea, ¿sí? Cuyas cuerdas estaban de diferentes colores y estaban relacionados con esta idea de los humores, ¿no? La teoría de los humores. La bilis negra, la bilis amarilla, la flema, la sangre, y estas cuerdas musicales se relacionaban con eso, ¿no? Y venían con colores. Y bueno, no sé, es algo que ahorita recordé, me pareció muy interesante. Sí. Y ahorita con todo esto de los afrodisíacos y la sangre y las vísceras. Las vísceras. Sí. Pero bueno, probablemente es algo, más bien, es algo muy, muy, muy distante, ¿no? Solo lo recordé. No, sí, es muy interesante. Que son temas que pues trascienden, o sea, los amarres los puedes encontrar hoy en día también. Sí, con estas cualidades. Exacto, también. o sea, lo mismo con la sangre, con los órganos. Sí, bueno, aunque las cuerdas musicales no tienen nada que ver con los amarres, nada más era de los Pero amarres. no, es interesante como todo el imaginario, ¿no? Que ajá. duerme en ese periodo. Exacto, y que tenemos que regresar. Es complejo. ¿No? Pero bueno, con esto acabamos esta vez. Tenemos que recordarles, como siempre, que estamos en redes sociales como @sinfuentes, en Facebook, prácticamente todos lados. Twitter e Instagram. Como siempre, a pesar de que Diana dude de que casi estamos en todos lados, casi. Nos vamos actualizando en todo. Y pues vamos a estar semana con semana, quizá no, probablemente. Trataremos. Estamos armando la tesis. Estamos armando la tesis y vamos a hablar de ella, por supuesto, aquí. También nos vamos a quejar en algún momento. Entonces, hasta la próxima semana.